7 de la mañana con 36 minutos, avanzamos en uno de los temas que ya tocábamos. El protagonista de la agenda de las últimas horas y de los últimos días está con nosotros en este ADN Hoy. Conversamos a esta hora con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los auditores de ADN y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en una semana marcada ciertamente por todo lo que ha ocurrido en torno a la investigación, primero de la frustrada compraventa de la clínica Sierra Bella, pero particularmente por la filtración en el marco de esa investigación de los chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Y quiero partir evidentemente por eso, fiscal. ¿Qué está pasando que se filtra todo o se filtra parte importante de una investigación que debiera ser reservada? Mire, no se filtra todo, afortunadamente. Pero esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene un origen en un mal diseño legal, de un diseño legal defectuoso, y que ha tenido que la Fiscalía sobrellevar por décadas. Estos reclamos o esta molestia, si alguien hace memoria, ustedes están en los medios de comunicación hace muchos años, recordarán que también había mucho malestar durante el periodo de las causas de Penta y SQM, porque también aparecía mucha información en la prensa que se entendía que era información reservada, y que la verdad era información reservada. Tenemos un problema estructural, y ese problema estructural lo hemos hecho presente mediante dos presentaciones al Ministerio de Justicia, una de octubre, en que transmitimos todas las medidas de distinto tipo que hemos implementado en la Fiscalía Administrativa, en inversión en tecnología, en criterios nuevos para los fiscales respecto a reservar antecedentes. No sé si ustedes advirtieron que el fiscal Cooper ha hecho ha destacado en gran medida que el primer informe se entregó con partes tarjadas. Uh-huh. Ya, eso es consecuencia de una instrucción general que impartimos el año pasado. Eso no se hacía. O sea, lo comenzamos a hacer. Según el fiscal Cooper, lo que se conoció el viernes de estas conversaciones con críticas políticas, por ejemplo, entre Hasler y Cariola, al presidente Gabriel Boric estaba tarjado. Así es. En su informe, más no en lo que llegó de la Policía de Investigaciones. Así es lo que se entrega a los querellantes en la causa Sierra Bella. Eso como consecuencia de una instrucción general que hemos impartido el año pasado. Lo que ocurre es que lamentablemente, y eso hemos planteado que necesita ser mejorado, necesitamos perfeccionar las normas que permiten que en estas causas que tienen relevancia política, cualquier ciudadano a pie pueda presentar una querella si cuenta con un abogado y luego por esa vía transformarse en interviniente en la causa y como consecuencia en nuestra legislación obtener copia de todo lo que se lo que se investiga. ¿Pero es la Fiscalía la que filtra derechamente? Mire, no se puede descartar de que no haya filtraciones que se originan en la Fiscalía, pero concluir de que en cada oportunidad que antecedentes de la investigación reservada son publicados por la prensa, eso necesariamente viene de la Fiscalía, no se condice con los hechos, no se condice con la realidad, no es ni justo, ni correcto, ni tampoco ni prudente, ni razonable. ¿Y no es parte de una operación política, como están acusando ya algunos actores desde el Parlamento? Mire, si eso ocurre de esa manera, porque si eso fuese de esa manera, eso no se origina en la Fiscalía Nacional y yo digo con altísimo nivel de certeza de que tampoco en otro nivel de la Fiscalía. Ahora, digo, las personas... Pero, perdón, no hay fiscales como... La investigación está concluyendo, por ejemplo, en el caso de Fiscal Guerra, ya podremos hablar de aquello, digamos, pero evidentemente aquí hubo un momento en que hubo fiscales que tenían una agenda propia y estaban actuando desde el interior de la Fiscalía por intereses propios, más que por el interés de buscar justicia. Fiscal, y esos fiscales se están investigando. Y hemos abierto investigaciones, usted se refiere yo entiendo que se refiere a la institución del ex fiscal Guerra. La institución del ex fiscal Guerra se está investigando por parte del Ministerio Público. El fiscal Guerra ya no forma parte pero estuvo actuando del Ministerio Público. Años. Así es, pero le insisto, por eso que no he excluido racionalmente esa alternativa, porque tampoco sería sensato hacerlo, pero por lo menos en lo que a mí me consta, lo que yo he podido advertir y lo que yo puedo concluir, esas imputaciones son injustas y no tienen ningún sentido. Y yo creo que se condicen además con lo que hemos hecho durante el último tiempo, en que la verdad es que pasamos como por temporadas en que nos acusan que favorecemos a unos o favorecemos a otros. Y la verdad lo que los fiscales han tratado de hacer durante este tiempo es velar por la aplicación de la ley a quien sea, con independencia de su sector político. Pero quiero insistir en algo. Nosotros tenemos un problema estructural. ¿Cuál es ese problema estructural? Ese problema estructural es que la ley nos obliga a entregarle copias de la investigación a partir de ciertos momentos a Pedro, a Juan y a Diego.
copias íntegras de la investigación, eso nos obliga a la ley, y además la ley tiene sanciones muy débiles e incluso a veces ni siquiera establece sanciones para quienes entregan subrepticiamente o clandestinamente esas copias a la prensa. Entonces no se nos puede hacer responsables, ¿okay?, de lo que otros hacen, si además se nos obliga a entregarle las copias a un conjunto de personas. Lo razonable es que eso se regule. Eso no funciona de esa manera en otros países democráticos y tienen que establecerse cortapisas. Nos parece a quienes pueden presentar querellas en estas causas políticas y, segundo, restricciones a quienes son los que pueden acceder a los antecedentes. Y tercero, lo que hemos dicho, que se nos permita, mediante resolución judicial, excluir, mediante una autorización judicial previa, que se nos permita excluir de todos los antecedentes aquello que no tiene que ver con la causa propiamente tal, aquello que es privado, etcétera, de manera que no siquiera tengamos que tarjarlo, sino que simplemente excluirlo. Hoy día no podemos hacerlo legalmente. Fiscal Valencia, dos cosas. ¿De dónde radica la certeza de su conclusión? De lo que yo puedo concluir, dice usted, cuando hay investigaciones abiertas que están indagando en estas filtraciones, por ejemplo en el caso Hermosilla, pero es la misma fiscalía que investiga la fiscalía, de alguna manera, ¿no? Hoy día el fiscal Pastén está a cargo de esa investigación. No, tenemos mecanismos que nos permiten diluir. Por ejemplo, si me permite, en este caso en particular, no es el fiscal Pastén el que va a investigar el caso de la violación de la filtración, de esta información del informe del caso de la diputada Cariola, sino que va a ser la fiscal Perivancic. Pero sigue siendo la fiscalía investigando a la fiscalía, lo que para algunos también representa una anomalía. Y entonces, desde esa lógica, con investigaciones que no están terminadas, ¿de dónde radica su certeza para concluir que la fiscalía no puede ser acusada de esto, más allá de que usted no lo descarte? Y lo segundo, desde el sentido común, cuando hay distintas causas abiertas y en distintas causas ha habido filtraciones con distinta magnitud o con distintas intenciones, según algunos actores políticos, hay actores que persisten. O sea, los creyentes van cambiando dependiendo de las causas, pero siempre está la Fiscalía, la PDI y otros actores que participan de. Por lo tanto, para algunos, la principal sospecha radica desde esa lógica del sentido común en el Ministerio Público. Pero no entiendo ese razonamiento, para serle franco. Lo que le estoy diciendo es que hay un problema estructural. Sí. A ver, vamos al tema de las investigaciones. Sí, yo entiendo que se puede decir que hay un conflicto de interés, pero tenemos una institucionalidad que nos permite diluirlo o debilitarlo. En este caso específico, aunque podría haberse entendido que habría sido el mismo fiscal que tendría que investigar este asunto, por una decisión institucional, lo sacamos de esa fiscalía y lo llevamos a otra fiscalía, ya una fiscalía además que en términos de cercanía personal o laboral se está distante del fiscal Cooper. Esa es nuestra institucionalidad. Con este mecanismo no hay conflicto de interés. El conflicto de interés es mucho más débil y además no hay ningún conflicto de interés legal. Ahora, permítame decirle que no hay sistema tampoco que sea perfecto. Una de las debilidades de nuestros sistemas de controles es que muchas veces este sistema de controles y de denuncia contra fiscales es ocupado para hostilizar a los fiscales. ¿Okay? Entonces, hay que abordarlo con prudencia, pero sí insistir en algo, y tal como lo decía ayer Eugenio Campos, que es el jefe de la unidad anticorrupción, la más perjudicada por las filtraciones es la Fiscalía. ¿Usted reconoce son las investigaciones? O sea, quien se ve perjudicada es la comunidad. La que se ve perjudicada es la comunidad, y en este caso, quien representa a la comunidad es el Ministerio Público, es la Fiscalía. Y la más perjudicada con las filtraciones son las investigaciones. Y un ejemplo de aquello simple es la decisión que tomó el fiscal Cooper, tan cuestionada, de no postergar la entrada y registro al domicilio para incautar el teléfono celular y el computador de la diputada Cariola, porque ese día iba a tener que entregar copias. Sabía el fiscal Cooper, lamentablemente, así se lo enseñó la experiencia, que una vez que se entreguen las copias a los intervinientes, esa información iba, lamentablemente, la posibilidad de que se filtrara era altísima, y en consecuencia podían borrarle nuevamente un teléfono, etc. Es una razón de seguridad, no estoy acusando que eso necesariamente fuera a ocurrir. ¿Y la segunda pregunta? No, lo de la segunda pregunta es que algunos dicen siempre está el Ministerio Público y la policía. Claro, es que lo que ocurre en las es que, distintas causas. Mire, aquí hay una... Permítame separar. Una cosa es la pregunta de ustedes o la pregunta del ciudadano a pie, bien intencionada, de buena fe, pero también aquí hay una agenda que uno con la que más o menos está familiarizado y con la que tiene que cargar, ¿no?
la cruz con la que uno tiene que cargar. En las causas de corrupción, los corruptos contraatacan. Y no se van a que lo hemos dicho en otros casos, cuando nos han acusado en otras causas de estar filtrando intencionadamente, de que hay una agenda para tratar de desprestigiar y atacar a los investigadores y van a encontrar un flanco para atacar. Y en este caso en particular es darnos con este tema y instalar la idea. Políticos, a los instalarnos, no, es que no son necesariamente, no es así, son los investigados en general. Y darnos con ahora encontramos este tema de las filtraciones y nos dan con esto de las filtraciones en circunstancias que es sabido, como ustedes muy bien han escuchado, cualquier persona que se involucre en esto sabe que el principal riesgo o el momento en el que las filtraciones se producen con más frecuencia o hay más probabilidad que se produzcan es a partir del momento en que la investigación, el Ministerio Público pierde el control. Ya los antecedentes ya no están solo aquí, sino que los tenemos que entregar. Y permítame decir una cosa, tampoco soy ingenuo. Esto es un problema sistémico, porque un fiscal que quisiera filtrar y que conoce esta situación, sabe, ¿no es cierto?, que a partir de ese momento la posibilidad de ser detectado es menor. Por tanto, insisto, esto es un problema sistémico, que tiene incentivos equivocados, que tiene incentivos perversos y que tiene que corregirse. No es imposible que seamos responsables de lo que terceros hacen con esta información a partir del momento en que la ley nos obliga a entregársela, pero y es muy difícil investigarla. Pero fiscal Valencia, en este problema que usted identifica como sistémico, ayer se suma otro elemento, que es lo que suma el gobernador metropolitano Claudio Rego, que se pregunta si aquí alguien está recibiendo incentivos. Dice, aquí alguien está moviendo plata. Acá alguien le está pagando a alguien por liberar esta información. ¿Hay alguien que tiene que comprar favores a través de la prensa? Yo me remito a lo que el Eugenio Campos, nuevamente, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, comentó sobre el particular ayer. Y yo comparto plenamente lo que dijo Eugenio. Si el gobernador Orrego tiene sus antecedentes, su deber, no es que yo lo esté invitando, es recordándole su deber. Deber como funcionario público. Su público. deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia. Es una acusación muy grave. La imputación que le hace es muy grave. Si fuera cierta, de la mayor gravedad. Y es su deber, conforme a la ley, si presentar ante la justicia los antecedentes con que cuenta. Si esos antecedentes no los tiene... Si no los tiene, también es de la mayor gravedad. ¿Por qué? Porque está haciendo una imputación injuriosa o calumniosa que afecta o que ofende a los más de 4.500 funcionarios del Ministerio Público, particularmente a los fiscales, que ofende a los medios de comunicación, ofende a ustedes, ofende a periodistas de la prensa escrita, que en algún momento han interactuado con fiscales para poder insinuar que le están pasando dinero para publicar lo que publican. Si es que no entregara esos antecedentes, a su juicio como fiscal nacional, ¿sería como para iniciar acciones legales? No creo necesariamente que sea para iniciar. Pero usted dice que aquí, si es que no entrega los antecedentes, habría al menos una injuria. Yo creo que tiene tiempo todavía para una explicación de lo que está haciendo, pero hasta donde yo he podido leer de lo que él ha afirmado, me parece que de ahí se desprende que tiene el deber de entregar los antecedentes que sustentan su afirmación ante la justicia. Y bueno, todavía podrá dar una explicación si se malentendieron sus palabras. Fiscal, y a propósito de lo que decíamos antes y el término que usted usaba, desde donde yo puedo concluir para hablar de las filtraciones y descartar de alguna manera en parte el rol de la Fiscalía, ¿en esto también se puede descartar? ¿Usted tiene la certeza de que esto no pasa al interior de su Ministerio Público? No tiene la certeza. No, por supuesto. O sea, tengo la confianza de que no somos los responsables principales, estamos lejos de ser los responsables principales de esto. Y el tema de los pagos. Pero por supuesto que no, y trabajamos todos los días para evitarlo. Abrimos investigaciones de inmediato cada vez que esto ocurre, impartimos una instrucción general a los fiscales para, como les decía, para el interjar de los informes, toda aquella información que no es pertinente para la causa. Establecimos reglas especiales para que los querellantes no puedan entregarle copias a todos los intervinientes de aquello que conforme a la ley no debería estar en las carpetas de investigación. Pero junto con eso la ley no nos permite borrarlo ni eliminarlo. Tenemos que, de alguna manera, poner a disposición, pero no los estamos incorporando en las copias por una instrucción general. Hemos invertido recursos públicos. De hecho, recordarán usted el problema que tuvimos con el Ministerio de Hacienda hace algunas semanas atrás por el presupuesto de la Fiscalía. Una de las razones por las que teníamos ese problema era porque parte de esos recursos que nos estaban recortando estaban destinados a financiar software que permitiera la trazabilidad
de mejorar la trazabilidad de todos los documentos que salen de la Fiscalía para prevenir filtraciones. Abrimos más de 50 investigaciones administrativas a propósito ni siquiera de filtraciones, Oiga. a propósito de revisiones indebidas de antecedentes de investigaciones, cuando fue el caso Monsalve, y hemos seguido revisando eso porque ahora introdujimos medidas digitales informáticas que nos permiten monitorear qué es lo que está pasando. O sea, no nos hemos quedado sentados y hemos seguido haciendo cosas. ¿Para qué? Porque es mejor, como alguna vez dijo un general director de Carabineros, confío más, me prefiero el control antes que la confianza. Usted decía que el principal daño es a la comunidad y a las propias investigaciones cuando hay filtraciones. Yo quiero hablar del daño a la imagen de la Fiscalía, porque este no es el primer caso de filtración, pero además no es el primer caso en el que usted mismo estuvo involucrado. Hablemos del caso Hermosilla, las acusaciones, el recurso de protección que presentó Juan Pablo Hermosilla, que dicho sea de paso también descartó la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, donde acusaba que usted había tomado un compromiso con Chadwick para entregar cierta información a Piñera. La imagen de la Fiscalía hoy día está cuestionada desde el mundo parlamentario. Hoy día el diputado Mulet, que además es candidato presidencial, decía que iba a pedir avanzar en el proceso de la Corte Suprema para que usted salga del cargo. ¿En qué está la imagen de la Fiscalía, la confianza ciudadana en el Ministerio Público? Mire, nuestro deber es con la ley. El compromiso nuestro, lo he dicho muchas veces, nuestro deber legal es velar por la correcta aplicación de la ley y perseguir la comisión de los delitos y dirigir la investigación dentro del marco de nuestro deber de objetividad y imparcialidad. Y si una vez investigados los delitos se establece que se han cometido algún tipo de crimen y hay antecedentes para imputárselo o acusar a alguien, perseguir, que se le impongan las penas más severas conforme a la ley, y junto con eso proteger víctimas y testigos. Y esto le hemos dicho, caiga quien caiga, pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise. Estamos investigando causas complejas. Y estamos investigando no es un problema solo del número de personas, sino que la investidura, el rango de las autoridades que nos ha tocado investigar es un rango importante, y entendemos que cuando emprendemos investigaciones de esa naturaleza seamos objeto de una observación o de una crítica a veces más severa. Pero las causas políticas son así. Yo les quiero decir, las causas políticas son así. Si usted le pregunta a la fiscal de Sudáfrica, y esto lo estuvimos conversando hace unos meses atrás, le pregunta al fiscal de Sudáfrica, al fiscal de Australia, le pregunta al fiscal de Estonia, ¿okay?, cuáles son las principales dificultades de su trabajo. Una de las principales dificultades de su trabajo suele ser la investigación de causas que tienen algún tipo de relevancia política, porque cuando usted investiga causas de esta naturaleza, es objeto de ataques que no son simplemente jurídicos y que se explican en tribunales, sino que hay ataques intencionados, pero también hay impulsos o empujones, intentos de empujar a la Fiscalía en cierta dirección, también de manera intencionada. Lo que nosotros tenemos que hacer es defender el interés público. Ya, pero fiscal, como fiscal nacional, ¿qué le responde a aquellos que hoy día dicen, a ver, aquí se filtra los chats de Iracy Hasler con Carol Cariola, pero no se filtra nada de Andrés Chadwick? Mire, yo les pediría, esto es como vergonzoso, fíjense, le voy a citar una respuesta que es bien vergonzosa. Me imaginé que me iban a preguntar esto, y es bien vergonzosa. Se dije, ¿cómo lo respondo de una manera que no sea vergonzosa? Es difícil responder de una manera que no sea vergonzosa, porque, insisto, esto ha sido un problema demasiado difundido y es estructural. Basta revisar la prensa para darse cuenta de la cantidad de información que circula respecto de chats en los que habría intervenido Andrés Chadwick. ¿Okay? Y eso es bastante vergonzoso, porque uno podría decir, todo esto debería estar muy, muy reservado. No, pues no está reservado. Hay alguna información bastante vergonzosa. Entonces, no me parece que sea una acusación muy razonable, y una imputación muy razonable. Hay mucha información sobre el particular circulando, y yo no quisiera hacer alarde, me explico, de mire, todo lo que se ha filtrado en este caso de aquí para demostrar que aquí hay un empate de irregularidades. Solo decir que, insisto, hay que hay un problema que es estructural. Y tenemos que cargar con eso. Les recuerdo Procultura, esto tiene como temporadas. Les recuerdo el caso Procultura. La cantidad de imputaciones injustas, la cantidad de acusaciones que se hicieron al fiscal Cooper respecto de que Procultura mostraba nulos avances. ¿Recuerdan eso? Sí. Es como una muletilla, los nulos avances de la investigación de Procultura. Esas imputaciones cesaron, aunque la investigación no está abierta. Parece que la actividad que ha mostrado el fiscal en Sierra Bella y que ha mostrado en otras causas parece que fuera indiciaria de que el fiscal no es aquello que le describían. Cuando fue el caso en el que se investiga todavía la situación del abogado Luis Hermosilla, también se nos hacía la misma atribución, porque ¿cuándo Hermosilla? Y no muestra avance la investigación del señor Hermosilla, hasta que las investigaciones pasan. Nosotros tenemos que mantener reserva
no podemos responder por las acciones de terceros. Lo que nos corresponde es investigarlas y perseguirlas. Lo que yo les puedo decir es que no ha habido otra fiscalía, otra administración que haya hecho tanto por prevenir o evitar esto que la actual. Lamentablemente estamos investigando causas muy complejas, hay muchos intereses involucrados, pero insisto, no podemos responder por lo que terceros hacen con la información de las investigaciones que son reservadas una vez que la ley nos obliga a entregarla. Fiscal, no es la primera vez que parlamentarios u otros actores hablan de la necesidad de que usted deje el cargo. Hoy día le mencionaba yo al diputado Mulet que dice avanzar en la Suprema para que Fiscal Valencia deje de ser el jefe del Ministerio Público. ¿Alguna de esas veces usted ha dicho es mejor por el bien de la institución que yo dé un paso al costado? Eso es lo primero. Y lo segundo, anexo, en el caso Sierra Bella, usted nunca consideró, tampoco se hace cargo de la acusación de cierta desproporcionalidad en el allanamiento, en la medida que toma el fiscal Cooper en relación, tal como lo hacía Mauricio, con otras causas? Sí, respecto al primero, no. Mire, Chile... ¿Nunca pensó en renunciar por el bien de la institución, por ejemplo? No ocurre, al contrario, yo creo que estamos haciendo todo lo posible por cumplir con nuestra obligación legal. Voy a hablar por mí, ni siquiera en plural. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para cumplir con mi obligación legal y mi obligación constitucional y el compromiso que tomé cuando postulé y después acepté este cargo. Pero este es un país en el que es democrático, donde hay libertad de opinión. Por lo tanto, si algunas personas consideran que lo mejor para el Ministerio Público sería que no estuviera y lo manifiestan públicamente, además si son autoridades, por supuesto lo que me corresponde a mí es escuchar sus opiniones, considerarlas conforme a su peso, atender por qué están pensando eso y siempre uno estar examinando lo que hace, pero en ningún momento he pensado que sea lo correcto renunciar. Creo que sería una pésima idea, creo que estamos avanzando en la dirección correcta y si estamos cruzando el río, dar vuelta al caballo en la mitad del río correntoso, me parece que lo único que ocurriría es que el río nos voltearía. Y sobre la desproporcionalidad que dicen algunos o que ven algunos en relación a... Usted ya ha entregado la justificación y el fiscal Cooper también. Lo volví a hacer durante esta mañana en relación a elegir el 3 de marzo y el 3 de marzo como fecha porque el fiscal tenía que entregar la carpeta investigativa, etcétera. No fue así. Lo que ha dicho el fiscal Cooper es que cuando le dan la autorización por 10 días, el fiscal le entrega los antecedentes a la Policía de Investigaciones y le dice lo antes posible, sábado, ojalá el sábado, es decir, el fiscal, y los policías le dicen no podemos el sábado, alcanzamos el lunes. Bueno, el lunes, pero no podía después de eso porque tenía el problema de la entrega de las carpetas, según él me ha manifestado. Ya, pero ahí no hay una desproporcionalidad en la medida el de haber llegado, por ejemplo, al hospital, más allá de que no hay coincidencia si llegaron hasta dentro del hospital donde estaba dando a luz la diputada Cariola o no, de que el papá de la guagua hubiera tenido que salir del hospital para ir a entregar. ¿No hay una desproporcionalidad en relación a otros casos también que han tenido medidas de entrada y registro de allanamiento para incautar celulares y computadores? Es una coincidencia muy lamentable, pero en un sistema democrático como el nuestro, los fiscales toman decisiones como esa, pero están siempre sujetas al control judicial. Y en este caso en particular, como ocurre siempre, tal conforme a nuestra ley, el fiscal estimó que esa diligencia era oportuna, era necesaria y era tingente para la investigación, y fue y pidió una orden judicial y un juez compartió la necesidad y la urgencia. Fíjese que hasta el día de hoy no recibí un solo reclamo disciplinario contra el fiscal Cooper. Toda esta discusión se ha dado en torno a la prensa, se ha dado en la prensa. O sea, hasta el día de hoy no hemos recibido un reclamo disciplinario en contra del fiscal Cooper. No tengo conocimiento de que se haya recibido un reclamo disciplinario contra los funcionarios de la PDI y el incidente de nulidad que se promovió en tribunales para poder invalidar esta diligencia supuestamente repleta de irregularidades, se desistió la defensa de hacerlo. Entonces, ha habido toda una discusión. Que salga el fiscal Cooper de esta investigación, que es algo en lo que también retrocedió Juan Carlos Manríquez ayer, pero también lo había planteado como vamos a evaluar, pedir que el fiscal Cooper deje esta investigación. Hasta el momento no advierto motivo para que el fiscal Cooper tenga que dejar esta investigación. Cuenta con su confianza. No hemos recibido ninguna respuesta, ninguna petición sobre el particular. Por lo tanto, no habría motivo para un cambio de esa naturaleza. Cuenta con su confianza, fiscal Cooper. O sea, por supuesto, al fiscal Cooper lo nombré yo. Pero dentro del proceso legal, ustedes saben, hay una postulación dentro de la Corte, él está en la terna. La persona que, el fiscal nacional que designó dentro de esa terna al fiscal Cooper fue quien habla. Nos quedan 30 segundos, pero fiscal, después de todo lo que hemos conversado, ¿hay alguna garantía de que estas filtraciones en este u otros casos no se vuelvan a repetir? Al contrario. ¿Cómo al contrario? No, al contrario. Este problema es estructural. Perdón, gracias por la pregunta.
Este problema es estructural. Como el problema es estructural, situaciones como esta van a seguir produciéndose, porque aunque nosotros establezcamos muchos controles internos, una vez que entregamos copia perdemos control. La ley nos obliga a entregar copias y tiene además sanciones muy débiles para el que las entrega. En consecuencia, yo solo lo que puedo predecir es lo mismo que el fiscal Cooper temió cuando decidió este es el momento para hacer la diligencia en el caso de la diputada Cariola. Ya sabemos, tenemos alto nivel de certeza de que cada vez que entregamos copia a tercero, el riesgo de que esos antecedentes aparezcan publicados en la prensa es altísimo, máxime porque las sanciones contra esas personas son inexistentes en general, salvo en los casos de la ley de lavado de activos y salvo en el caso de la ley 20.000. Entonces, en consecuencia, por eso nuestra impotencia. Por eso nuestra insistencia, perdón, más que impotencia, no impotencia, nuestra insistencia hasta el nivel de la majadería. Mandamos 2 oficios al ministro de Justicia pidiendo cambios legislativos. La autoridad política, en particular el presidente Gabriel Boric, desconoce esa falla estructural que usted pone sobre la mesa del sistema, porque el presidente Boric durante la semana decía, durante el fin de semana, que la Fiscalía es la que tiene que ser mucho más responsable. La Fiscalía, por supuesto, que puede ser mucho más responsable siempre. Aquí no estoy hablando que la Fiscalía sea perfecta. No. Siempre tiene que ser mucho más. No todo lo que se filtra aparece después de que se le entregan los querellantes. Ejemplo, el caso de la diputada Cariola. Estos mensajes de la conversación personal se filtraron, pero no se habían entregado a los querellantes. De hecho, les dije, la copia que se entregó a los querellantes tenía esta información tarjada. ¿Okay? Esto aparece en la prensa cuando se le entrega a otro tercero, pero dentro de eso no había ningún querellante. Pero siempre se pueden hacer las cosas mejor. El comentario del presidente es la principal autoridad del Estado. Uno lo recibe con capacidad autocrítica. Seguimos preocupados de lo que estamos haciendo. Agradecemos que no hayan restituido nuestro presupuesto, considerando, entre otros antecedentes, que eso financiaba medidas para aumentar el nivel de seguridad de la información. Y mi forma institucional de transmitirle esta preocupación al presidente de la República fue enviándole 2 oficios al ministro de Justicia. El primero representándole todo lo que hemos hecho para prevenir filtraciones y haciéndole propuestas concretas. Y en el segundo no solo le hicimos propuestas concretas, sino que además le mandamos el texto propuesto. Muy bien. Fiscal Nacional Ángel Valencia, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN. No, muchas gracias. Gracias, por la fiscal. invitación. Gracias.